Tiene la palabra el diputado Alejandro Cacassi. Gracias, presidente. Escuchaba atentamente, como siempre, los planteos del diputado Heller al respecto. Y él decía, ya está en marcha este programa de reintegro de IVA. Dijo él, ya van 18 millones de personas beneficiadas sobre un potencial de 20 o 21 millones. Es decir, que no ha habido ninguna dificultad para establecer este programa porque ya hay legislación delegada por este Congreso para que el Ejecutivo haga reintegro a consumidores. Y lo ha hecho ahora y se ha hecho anteriormente por otros gobiernos también. Entonces, la primera pregunta que se impone acá es ¿para qué viene este proyecto de ley al Congreso? Y el diputado dice para darle continuidad. De nuevo, es curioso que en 4 años de gobierno no se les ocurrió nunca plantear esta devolución del IVA. En ese sentido, dijimos electoralista porque se hace ahora directamente para las elecciones, pero se fija la política tributaria para el próximo gobierno. Que cuando nosotros le cuestionamos eso es porque genuinamente creemos en la legitimidad democrática. Es decir, consideramos que si el pueblo argentino va a votar en una elección en tan solo unos días a una nueva presidenta o presidente de la Nación y a un nuevo Congreso, esas autoridades políticas tienen la legitimidad política y democrática que surge de la elección para fijar las políticas que han propuesto y que el pueblo vote para adelante. Entonces, lo que se busca más que dar continuidad es condicionar una futura política de gobierno que este propio gobierno no adoptó, pero sí la quiere marcar para el siguiente. Ahora, decía, ¿por qué viene entonces el proyecto de ley? Bueno, viene porque cuando se hizo por resolución de la AFIP, no se podía afectar los ingresos coparticipables y tuvo que el ministro anunciar que iba a ser resguardando la coparticipación de las provincias. En cambio, ahora haciéndolo por ley, se puede de esta manera afectar los ingresos coparticipables y con eso afectar el ingreso de las provincias. Y esto no es menor, presidente, ni tampoco es una especulación mía, porque cuando estábamos en la comisión recibimos el informe de la OPC respecto del impacto fiscal, hubo un reconocimiento por el propio titular de la AFIP de que enviaban esto para poder cobrarle su cuota a las provincias. Y esto tiene un profundo impacto sobre las finanzas provinciales. Discutimos hace una semana una ley que era más de 1 punto el PBI, ahora discutimos otra que es más de 1 punto el PBI, aquella representaba en algunos casos 1 mes o 1 mes y medio de salarios para algunas provincias, ahora es 1 mes o 1 mes y medio más. Se está llegando a afectar entre 3 y 4 meses de salarios de muchas de las provincias argentinas que reciben la coparticipación de estos impuestos. Y a nadie se lo ha convocado. De hecho, casi pasó desapercibido en la comisión este tema y ningún gobernador ni gobernador electo, capaz que lo hacen porque muchos de los nuevos gobernadores electos son de Juntos por el Cambio y los quieren desfinanciar, pero ninguno fue convocado a discutirlo y el impacto que tiene en eso es profundo. Ahora, ya que está presentado, ya que se está discutiendo, ya que en los términos que lo planteó el miembro informante del oficialismo es para establecer un derecho, discutamos ese derecho. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, que en medio de una crisis económica donde la pobreza es más del 40%, donde la inflación es del 12% mensual, donde las familias no llegan a cubrir la canasta básica y no llegan a fin de mes, que necesitan recuperar recursos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese cuando definen los beneficiarios del programa. Nosotros tenemos en la Argentina 18 millones y medio de pobres, el programa este tiene 21 millones de beneficiarios, pero resulta que hay pobres que no son beneficiarios y hay beneficiarios que no son pobres. Entonces, ¿en qué quedamos? El oficialismo dice que le preocupan las políticas de distribución, pero resulta que los trabajadores que están en la informalidad, que al menos la mitad de ellos son pobres, no están incluidos. Los desocupados, que más de 2/3 de ellos son pobres porque no tienen ingreso, tampoco están incluidos.
Entonces siempre se hace algo definiendo un universo de quienes están como asalariados, pero tenemos todos los informales y desocupados que están entre los 18 millones y medio de pobres hoy en la Argentina, y a ellos que también consumen, que también pagan IVA, no se les da el beneficio. ¿Cuál es la explicación que tiene el oficialismo para esto desde el punto de vista distributivo? Alguno podrá decir, no, pero algunos de ellos cobran aguaches. Sí, pero no todos. Otros podrán decir, no, bueno, pero le dimos el bono ahora por 2 meses. Sí, pero esta es una medida que pretende ser permanente. No se puede equiparar eso de los 2 meses. Ya solo por el de los 2 meses se le ha otorgado el bono a más de 2 millones de personas. Cuando se dio el IFE durante la pandemia fue a muchos más millones de personas. Y entonces acá se anuncian unas modificaciones celebrándolas como que están incluyendo a todos, pero resulta que estamos dejando a millones de pobres afuera del beneficio del sistema. Y eso de ninguna manera puede ser correcto distributivamente. Dijo varias cosas Heller que yo no quiero aburrir con lo técnico, pero no lo puedo dejar pasar. Por un lado, el tema del costo fiscal. Cuando le conviene es defensor de la curva de Laffer, dice bajamos impuestos, va a crecer el consumo, va a crecer la recaudación. La verdad que no se corresponde. Sí, me llama la atención que está tan laferiano hoy. Diputado Heller dijo, con esto se va a recuperar todo y con ingresos brutos y la provincia. La OPC dice acá que esto cuesta 1,29% del PBI. Esa es la estimación del costo fiscal. Perdemos recaudación y cuando perdemos recaudación, pero seguimos gastando lo mismo, profundizamos el déficit fiscal. Y cuando profundizamos el déficit fiscal y recurrimos a la emisión para financiarlo, profundizamos la inflación. Y en esto tengo otra profunda diferencia conceptual con lo que marca Heller, que celebra, dice que baja la base monetaria y entiende que por eso significa que no es que la emisión se va a inflación. Y yo le quiero decir, diputado, que cuando la tasa de inflación sube en un país, la demanda de dinero real cae, porque precisamente lo que pasa es que uno se desprende del dinero. Entonces, mientras más rápido se desprende del dinero, más baja la base monetaria. Entonces, no lo tome con esto como un índice para celebrar, tómelo como un índice de que la Argentina se está yendo a una hiperinflación. Está en una aceleración inflacionaria profunda que la caída de la demanda de dinero indica que estamos yendo a eso. Entonces, por eso dije días atrás, dijimos desde el interbloque de Juntos por el Cambio días atrás que nosotros elegimos el camino de la responsabilidad. Hagamos una devolución, sí. Hagámosla en este contexto de crisis económica que lo necesita el pueblo argentino. Y tiene las herramientas para hacerlo. Discutamos después la reforma tributaria integral y demás. Hagámoslo ahora, sin ninguna duda, acompañamos eso. Pero no profundicemos este camino de irresponsabilidad para con el Estado y para con sus finanzas. Y volvemos acá a dar ese discurso de responsabilidad. Porque lo que encontramos, presidente, es que en esta discusión de campaña y en esta discusión política alguien tiene que tomar ese rol. Porque si no, por un lado tenemos un candidato que le echa leña al fuego día tras día con sus declaraciones y tenemos otro candidato que le mete papeles que son los pesos que emiten ese fuego. Y por eso nosotros hicimos este dictamen de minoría para prohibir durante la vigencia de este mandato los adelantos transitorios, el giro de utilidades y todo el mecanismo de financiamiento que el Central hace al Tesoro y que está hundiendo a la Argentina en la inflación. Gracias, presidente. Gracias, diputado.